Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Bardavío Antón. Soy abogado penalista, socio director del despacho Bardavío Abogados. En nuestro despacho nos dedicamos a defender a víctimas de grupos coercitivos, de víctimas de persecución coercitiva, entre otros asuntos relacionados con las sectas criminales. También soy profesor de Derecho Penal en la Universidad Internacional de La Rioja, eh, aquí en Madrid, y también soy doctor en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla. Publiqué mi tesis doctoral en 2018 bajo el título Las sectas en Derecho Penal, estudio dogmático de los delitos sectarios, bajo la firma editorial José María Bosch Editor. Bien, antes de nada quiero agradecer de forma efusiva a FECRIS por la invitación a estas conferencias internacionales, a pesar de que la sociedad estamos pasando en todos los países por la pandemia de la COVID-19. Agradezco mucho que en estos tiempos podamos seguir realizando conferencias e ilustrando y pudiendo ayudar a mucha gente con nuestros estudios y con nuestra eh, capacitación para ayudar, en este caso a nivel jurídico, a víctimas en procedimientos judiciales. Bien, dicho esto, voy a dividir esta conferencia en dos partes. Esta conferencia jurídico-penal, jurídica, que también ha sido analizada por mi estimado colega, el profesor doctor en psicología José Miguel Cuevas Barranquero, pero desde un aspecto psicológico. Yo me ceñiré a un aspecto estrictamente jurídico, al objeto de explicar la sentencia por la que se acusaba a un grupo religioso denominado Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, y en la que finalmente se condena al líder fundador de abusos sexuales continuados a una de las menores del grupo religioso. Bien, haré una pequeña introducción antes de entrar de lleno en la crítica jurídica a esta sentencia, puesto que, como decía, exclusivamente condena por ese delito cuando existían otras víctimas que acusaron de abusos sexuales, y también existían otros acusados de persuasión coercitiva contra los miembros del grupo. Sin embargo, como decía, exclusivamente llegó a condenarse por delito de abusos sexuales. Si bien esta sentencia está ahora mismo en el Tribunal Supremo en recurso de casación, y por lo tanto aún no es firme. Bien, en esta pequeña introducción me ceñiré a las conclusiones de mi tesis doctoral en relación al delito autónomo de persuasión coercitiva. Las conclusiones de mi tesis al respecto es que la persuasión coercitiva es una fórmula especial de violencia, al igual que otras fórmulas de violencia, por ejemplo, la violencia de género, la violencia psicológica en el ámbito de las parejas, la violencia de género psicológica, pero con ciertas diferencias. Por ejemplo, en la violencia de género, cuando la víctima justifica y consiente ciertas dosis de maltrato, o incluso dosis graves de maltrato, eh, igualmente, a pesar del consentimiento de la víctima o justificación de la víctima, se criminaliza, puesto que se entiende que la violencia de género psicológica, por ejemplo, el golpe en la mesa, el no hagas esto, no hagas lo otro, es una forma de dominación de un sujeto a otro sujeto, en este caso de un hombre a una mujer. Bien, pues la persuasión coercitiva tiene ciertas reminiscencias con la violencia de género psicológica, pero cabe destacar, tal y como ha hecho la psicología, los psicólogos y estudiosos de esta materia más autorizados, que centran los elementos de la persuasión coercitiva en el control cognitivo, volitivo
ambiental, psicosocial, emocional, comunicativo. Es decir, este tipo de control, antes de un resultado en la psique, es decir, un resultado de un trastorno psicológico que explique, por ejemplo, un delito de lesión psicológica o explique por qué la víctima bajo ese trastorno ha llegado a dar grandes cantidades de dinero o explique otros resultados más graves, como por ejemplo la trata de seres humanos o la detención ilegal permanente. Antes de estos resultados más graves y más explícitos, más claramente comprobables, la persuasión coercitiva también constituye un delito de coacciones, por cuanto la violencia que se ejercita sobre la víctima incapacita su libre voluntad. Esa incapacitación de la libre voluntad es, en resumen, y refiriéndome a las conclusiones de mi tesis doctoral, es una violencia especial sutil. Es decir, cuando digo sutil, es que no es explícita, no se manifiesta de forma clara por el autor contra la víctima, sino que hay que analizar todo el contexto, todas las manifestaciones que se han ido produciendo durante la vida de la víctima en el grupo o en la relación dual sectaria, por ejemplo. También es imperceptible por la víctima este tipo de violencia, tan imperceptible que la introduce en un sistema totalitario desconocido por la propia víctima, que le incapacita alternativas de comportamiento libre. Es decir, al final el sujeto, la víctima, acaba realizando las órdenes o sugerencias o consejos del autor de la persuasión coercitiva, desconociendo que está abocada a realizar estas órdenes. Por lo tanto, no tiene alternativas de comportamiento conforme a derecho. Pero también es una violencia especial porque es indirecta y progresiva. ¿Qué significa esto? Que la víctima participa de su propia persuasión coercitiva al consentir al inicio de esta persuasión coercitiva conductas o órdenes o sugerencias del autor aparentemente neutras, que progresivamente le llevan a consentir cuestiones de mayor gravedad. Tanto es así que pueden llegar a ser, como bien es conocido, perjudicial para sus bienes patrimoniales, para sus bienes personales, inclusive llegar a producir un trastorno psicológico grave. Pero ya la persuasión coercitiva, antes de un resultado de trastorno psicológico grave, calificable como delito de lesiones psicológicas, ya constituye, por la incapacitación de la voluntad, un delito de coacciones o, específicamente en este caso, un delito de persuasión coercitiva. Pondré un ejemplo. Cuando alguien impide a otro acceder a su vivienda, la mayoría de códigos penales lo califican como un delito de coacciones. Y esto a pesar de que la víctima no sufra un trastorno psicológico por no haber podido entrar en la vivienda durante un día, 2 o 3. Es decir, que al igual que el delito de coacciones, en el caso, digamos, referenciado, la persuasión coercitiva no necesita de un trastorno grave para poderse calificar como un delito contra la libertad, contra la capacidad libre de la voluntad, o mejor dicho también contra la formación de la voluntad. Es de esta manera como se puede explicar que el sujeto, la víctima, luego realice otras persuasiones coercitivas, es decir, la propia víctima luego sea autora de persuasión coercitiva contra otras víctimas que se adentran en el grupo o en la relación sectaria. Y esta también es la manera de explicar
cómo la persuasión coercitiva es el eje motriz de otros delitos que puede cometer la víctima contra sus propios bienes, por ejemplo, trasladando grandes cantidades de dinero, como delito de estafa, otros delitos como por ejemplo la detención ilegal, es decir, entender por qué sujetos prestan una vida voluntaria exacerbada al grupo durante toda su vida, y también se puede explicar otros delitos como el de trata de seres humanos. Pero además se puede explicar cómo es posible que la víctima de persuasión coercitiva llegue a realizar otros delitos contra otras víctimas, es decir, sirviendo de instrumento al líder para estafar o para lesionar o para atraer a nuevas víctimas de la persuasión coercitiva o nuevas estafas, como estaba diciendo, o inclusive participar en abusos sexuales, como en el caso que vamos a plantear acto seguido, en donde el líder y fundador de la Orden de San Miguel Arcángel fue acusado y finalmente condenado por abusos sexuales contra una de los miembros menor de edad, una chica a partir de los 12-13 años de edad, inclusive durante la mayoría de edad se siguieron perpetrándose estos abusos sexuales. Bien, el líder fundador también fue acusado de otros delitos de contra la integridad moral, delitos de asociacionismo ilícito, es decir, delito de una forma de organización criminal. Es decir, también se acusó a los miembros de la propia asociación de asociación ilícita por utilizar todos ellos la persuasión coercitiva contra miembros del grupo religioso. Bien, finalmente, como decía, exclusivamente quedó condenado el líder fundador, pero hay varias cosas de la sentencia que llaman la atención. La condena, como decía, finalmente fue por abusos sexuales. Sin embargo, si volvemos a meditar sobre lo que he dicho anteriormente, que la persuasión coercitiva es una forma de incapacitación de la voluntad, podemos llegar a la conclusión de que el modus operandi utilizado a través de la persuasión coercitiva, más que utilizar una simple autoridad moral o el engaño para obtener el consentimiento, o el abuso, como decía, de esa superioridad moral para obtener el consentimiento de la menor, hizo uso de la persuasión coercitiva, de ese control desde la niñez, para conseguir el acceso carnal con esta menor. Bien, es muy significativo las manifestaciones que realiza la menor en el procedimiento. Sin embargo, lo que es criticable de la sentencia es que estas manifestaciones que realiza la menor no sean utilizadas por la sentencia como un delito de violación, de agresión sexual, es decir, cuando media la violencia para obtener el consentimiento, y simplemente se castigue por abusos sexuales, cuando en España el abuso sexual es cuando hay un consentimiento obtenido bajo ciertos factores, como por ejemplo vicio del consentimiento, cuando se utiliza una autoridad superior o un abuso de cierta superioridad, o cuando se utiliza cierto engaño para que la víctima, en este caso menor de edad, consienta el acceso carnal. Sin embargo, las propias manifestaciones de la víctima llevan a considerar a que efectivamente ella tenía incapacitada su libre voluntad, tenía incapacitada su formación libre de la voluntad. Leeré algunas de las manifestaciones de la víctima. En concreto, dijo: no soy capaz de decir que no. Me quedé bloqueada. Estaba en shock. Tenía mucha confianza en él. Negarle a él cualquier cosa es ir en contra del cielo que todos quieren. En aquel momento era lo más maravilloso. Fue mi padre
y mi mejor amigo. Le confié mi vida y por eso dispuso de mi vida. Y otras manifestaciones del mismo género, como por ejemplo, negarle a él cualquier cosa es ir en contra del cielo que todos quieren. En aquel momento era lo más maravilloso. Es decir, el líder fundador, en mi opinión, más que utilizar el abuso de su superioridad moral, como podría hacer cualquier otro sacerdote, ministro o padre o familiar de un menor, lo que hace es introducir en la menor una forma positiva del querer, o dicho de otra forma, introduce en la menor que el acto de acceso carnal teniendo 12, 13 años es algo positivo, cuando en verdad ella conocía previamente que es algo negativo para la sociedad. En concreto me voy a referir a lo siguiente. Bien, ¿cómo se consigue este acto, esta percepción positiva del acto sexual por la menor? Pues en mi opinión lo que realiza el líder, condenado aunque no en sentencia firme, es realizar técnicas de persuasión coercitiva con las siguientes modus operandi. En concreto, me voy a referir a una cuestión trascendental y es la siguiente. Esta forma de conseguir el consentimiento de modo positivo es una especial forma de violencia, como decía antes, porque el autor introduce dicha idea en la víctima de forma imperceptible, sutil, progresiva e indirecta. Esto es mediante no solo un abuso de superioridad moral para doblegar la voluntad, sino con alevosía, al impedir que la víctima pueda razonar por sí misma sobre que dicho imperativo divino no tiene sentido en un mundo de libertades. Es decir, lo que quiere decir con esto, y es muy significativo, es que el líder lo que realiza finalmente es introducir en la víctima que el acto de acceso carnal venía impuesto por una imposición divina de San Miguel Arcángel, a la cual la víctima, de forma ineludible, no puede contradecir, a pesar de lo incomprensivo de ese acto. Pero finalmente la víctima llega a afirmar, tal y como he relatado anteriormente, de que ese acto le parecía algo positivo. Pero es que llama mucho más la atención otra cuestión. No es la única víctima que denuncia abusos sexuales, o mejor, como yo llego a mi conclusión, a un acto, en verdad, a un delito de violación, sino que hay otras víctimas. Pero lo llamativo de este caso es que esas víctimas, al inicio del procedimiento judicial, cuando el líder estaba en prisión, lo defendieron. Inclusive esta víctima, que finalmente se reconoce el abuso sexual, o mejor, la violación, se reconoce en la sentencia el abuso sexual, niega los hechos junto a otras víctimas, pero finalmente ella y otras víctimas lo denuncian pasados los años, concretamente 2 años. De tal modo que se explica que una vez que las víctimas salen de ese mundo totalitario en donde existe esa presión ineludible de cumplir la voluntad del supuesto San Miguel Arcángel, llegan a chocar con la realidad y decidirse a denunciar. Tanto es así que algunas de las víctimas, a pesar de que no se condenara por abusos sexuales en otras víctimas, llegan a relatar como líder fundador las ordenaba tener orgías entre ellas y también con el mismo líder, hasta el punto de que veían las orgías, entre ellas siendo menores de edad, como algo positivo. Lo que extraña de la sentencia es que con el mismo, en mi opinión, grado de verosimilitud de las manifestaciones de otras víctimas, exclusivamente se llega a condenar
en el caso de una de las víctimas, que es la que me estaba refiriendo. Y otras víctimas que relatan los mismos hechos, las mismas manifestaciones, no se llegue a condenar. Esto es porque la sentencia no llega a comprender la dinámica incapacitadora de la libre voluntad de la persuasión coercitiva. Y me referiré exclusivamente a un hecho muy significativo. La sentencia no condena a otros sujetos por agruparse por la coautoría en la persuasión coercitiva, pues entiende que había otros testigos que manifestaron que no había persuasión coercitiva. Sin embargo, si nos ceñimos a las palabras del psicólogo que explicó su informe pericial en el juicio, tal y como decía explícitamente, una parte del grupo funcionaba hacia afuera, orden y mandato en concreto, y otra parte funcionaba hacia adentro, denominado MOWAS, encontrándose ahí el núcleo de aquello que podría ser descrito como sectario. Por eso, la sentencia, en mi opinión, comete el error de que, por mucho que existan otros testigos que afirmen que no hubo persuasión coercitiva, sí que hay muchos otros, incluso las víctimas de abusos sexuales, que manifiestan esa incapacitación de la voluntad. Bien, pues con esto doy por terminada mi conferencia, pidiendo disculpas por haberme extendido, y dejaré mi correo electrónico y mis datos personales para que de forma más amplia, si me tienen a bien preguntar alguna cuestión, yo pueda detallarla, puesto que el caso en sí, este caso es muy largo, muy complejo, y evidentemente las conclusiones y las fundamentaciones jurídico-penales de mi tesis doctoral también. Muy bien, pues nada, muchas gracias y espero sus preguntas.